In progress. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, esta es la clase de sales, ¿sí? Sales binarias y ternarias, ¿sí? Que les dije que les iba a grabar, así ya les queda y bueno, la pueden ver cuando la necesiten, incluso para preparar el final y demás, va a estar disponible en el campus como para que puedan acceder a ella, ¿sí? Además, también es muy importante que este tema lo tengan, digamos, bastante fresquito para lo que después vamos a ver de eh, reacciones ácido-base, ¿sí? Así que esto es importante. Bueno, vamos a empezar. Bueno, entonces, ¿qué son las sales? ¿Sí? Bueno, las sales son compuestos inorgánicos. Obviamente son muy abundantes en la naturaleza, ¿sí? Según su conformación química pueden clasificarse en dos grandes grupos, ¿sí? Por un lado vamos a tener las sales binarias y por el otro lado vamos a tener las sales ternarias, ¿sí? Ahora vamos a ver qué son cada una de ellas, de dónde derivan, ¿sí? Pero en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que vimos anteriormente de formulación de compuestos inorgánicos, ¿sí? Nos va a servir, ¿sí? Porque este es como el momento cúlmine de todo lo que vimos, ¿sí? La formación de hidróxidos, la formación de óxidos ácidos, bueno, todo eso cobra un sentido en este tema, ¿sí? Es decir, que todos esos desarrollos que nosotros hacíamos a partir de los metales y de los no metales, ¿sí? Cobra un sentido en la formación de sales, específicamente en la formación de sales ternarias. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con más detalle. Bueno, entonces, como dijimos, recién podemos tener dos clases de sales, las sales binarias y las sales ternarias. En cuanto a las sales binarias, ¿sí? Ellas están constituidas por un metal y un no metal, ¿sí? Excepto, en este caso, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta a la hora de formular estas sales binarias, ¿sí? Otra característica importante que tienen las sales es que van a liberar cationes metálicos y aniones no metálicos, ¿sí? Si ustedes lo piensan, tiene un sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un compuesto, justamente es binario porque está, digamos, formado por dos elementos, un elemento metálico y un elemento no metálico, ¿sí? Y tiene un sentido de que en solución acuosa liberen cationes, porque justamente, ¿sí? Los cationes van a venir determinados por el metal y los aniones van a venir determinados por el no metal, ¿sí? Generalmente los aniones que conforman este tipo de sales son los no metales del grupo 17 o 16, ¿sí? Recapitulando, ¿sí? Acuérdense que los no metales del grupo 17 eran los halógenos, ¿sí? Y los del grupo 16 eran los que venían determinados por la familia del oxígeno, ¿sí? Entonces, en referencia a esto, si el no metal es del grupo 17 va a actuar con número de oxidación -1, ¿sí? Y si el elemento, perdón, es del grupo 16, va a actuar con estado de oxidación -2. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta para formular las sales correctamente. Bueno, entonces, las sales binarias se pueden obtener por diversos métodos, ¿sí? El más importante, o al menos el que nosotros vamos a estudiar, es esta reacción de síntesis que se da entre un metal y un no metal, ¿sí? Y vuelvo a recalcar, ¿sí? Que el tema de los no metales van a quedar excluidos, ¿sí? El hidrógeno y lo que tiene que ver con el oxígeno, ¿sí? Entonces, vamos a tener la sal binaria, ¿sí? Que va a estar formado por un metal y un no metal, ¿sí? Y generalmente, esta sal binaria, ¿sí? Para nombrarla, vamos a utilizar solamente la nomenclatura tradicional o la nomenclatura de numeral de Stock. Solamente esas dos. Bueno, fíjense por qué les digo que en estas sales binarias, ¿sí? Generalmente vamos a excluir, ¿sí?
al hidrógeno y al oxígeno, ¿sí? Porque generalmente son sales binarias, ¿sí? Que están formadas por cloro, ¿sí? Están formadas por bromo, ¿sí? Están formados por azufre, ¿sí? Y generalmente metales del grupo uno o del grupo 2. En este caso son todos ejemplos de metales, por ejemplo, el sodio, el potasio, ¿sí? Que forman parte del grupo uno. Y después tenemos el calcio o el aluminio, ¿sí? Que forman parte del grupo 2 de los metales, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a nombrar estas sales binarias? ¿Sí? Si nosotros queremos utilizar la nomenclatura de Stock, ¿sí? Entonces, para nombrarlas a través de, de lo que es la nomenclatura de Stock, tenemos que prestar especial atención es si el metal posee un único o varios estados de oxidación, ¿sí? Nosotros ya sabemos, por todo lo que estudiamos, igualmente, que estos metales, ¿sí? Tanto los del grupo uno como los del grupo 2 generalmente presentan un solo estado de oxidación, ¿sí? Entonces eso va a simplificar mucho más las cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Si el metal posee un único número de oxidación, la sal se va a mencionar con el nombre, primero con el nombre del no metal con terminación uro y luego seguido el nombre del metal. Por ejemplo, en el caso de la sal binaria que forman el cloro y el sodio, se denomina cloruro de sodio, ¿sí? Es decir, primero nombramos a lo que sería el no metal, le agregamos la terminación o el sufijo uro, ¿sí? Y después le agregamos el de y el nombre del metal con el cual el no metal se está uniendo, ¿sí? En este caso sería cloruro de sodio. En el segundo ejemplo vamos a tener otro cloruro que también es una sal, que es cloruro de potasio, ¿sí? En este caso tenemos el cloruro de calcio, ¿sí? Acuérdense acá, ¿sí? Que tenemos el cloro tiene la atomicidad 2, justamente porque en realidad el 2, ¿sí? Es el estado de oxidación con el cual está actuando el calcio, ¿sí? Entonces, al entrecruzarse las valencias, ¿sí? En este lado de la formación de la sal binaria, ¿sí? Acuérdense que, haciendo un breve repaso de todo lo que vimos. De este lado poníamos el metal con su respectiva atomicidad, si es que la tuviera, ¿sí? Acá tenemos o colocamos el no metal con su respectiva atomicidad, si es que la tiene. Es decir, si tiene una atomicidad uno, ya sabemos que no la vamos a escribir, ¿sí? Pero si se trata, por ejemplo, de una molécula diatómica, ¿sí? Bueno, ahí sí hay que ponerla. Del lado de la sal binaria, ¿sí? La formación de la sal binaria se produce de la misma forma que estudiamos la formación de óxidos y de hidróxidos y de ácidos también, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es colocar el metal, ¿sí? Vamos a colocar el no metal, vamos a poner los estados de oxidación respectivos con los cuales están actuando estos elementos, entrecruzamos las valencias, ¿sí? Y me va a quedar la fórmula final de la sal binaria, ¿sí? Luego, bueno, tendré que chequear que si la ecuación está balanceada o no, balancearla en el caso de que corresponda, y ahí yo ya tendría la sal binaria formada, ¿sí? Entonces, el producto que yo voy a obtener, que es esto que se forma acá, ¿sí? Es este, ¿sí? El cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, cloruro de aluminio. El aluminio actúa con valencia +3, el cloro con valencia -1, por eso me queda así. Bromuro de sodio, el sodio actúa con valencia +1 y el bromo con valencia -1, ¿sí? Y el sulfuro de calcio, en este caso yo tengo que el calcio actúa con valencia +2 porque forma parte del grupo 2 y el azufre, en este caso particular, actúa con valencia -2. Por eso las valencias al entrecruzarse se simplifican y me queda calcio 1, azufre 1, sulfuro de calcio. Bueno, entonces, lo que vimos en el ejemplo anterior aplica a cuando nosotros queremos nombrar las sales a partir de las sales binarias, ¿sí? A partir de la nomenclatura de Stock, cuando se trata de un metal que presenta un solo estado de oxidación, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa cuando el metal presenta varios números de oxidación, o al menos más de uno, ¿sí? Entonces, el procedimiento va a ser
exactamente el mismo, ¿sí? Vamos a mencionar el no metal de la misma forma que en los casos anteriores y luego el metal aclarando el número de oxidación con el cual ese metal está participando de la reacción entre paréntesis y en números romanos, ¿sí? Entonces es medianamente muy similar a lo que vimos para la nomenclatura de stock de óxidos, de ácidos, de hidruros y de hidróxidos, pero aplicado a estos nuevos compuestos que son las sales, ¿sí? O sea, la nomenclatura de stock, los principios que rigen la nomenclatura de stock se mantienen, ¿sí? Em, las características básicas se mantienen, pero aplicado a sales binarias, ¿sí? Bueno, un ejemplo que podemos encontrar es el hierro, ¿sí? El hierro es un metal, ¿sí? Y al unirse con algún no metal va a formar sales, sales de hierro, ¿sí? Entonces, en el caso del hierro, vamos a tener o nos vamos a encontrar con que el hierro posee dos estados de oxidación, ¿sí? El más 2 y el más 3, ¿sí? Eso significa que con la valencia más chiquitita, ¿sí? Va a formar un tipo de sal y con la valencia más grande, que en este caso es más 3, va a formar otro tipo de sal, ¿sí? Entonces, como la nomenclatura de stock nosotros de alguna manera los nombres nos quedan bastante parecidos, acuérdense que la forma que nosotros tenemos de diferenciar estos compuestos, ¿sí? Es anotando, ¿sí? El número de oxidación entre paréntesis y en números romanos, ¿sí? Para poder diferenciar, ¿sí? Qué sal de hierro es la que está formada con la valencia 2 y qué sal de hierro es la que está, de alguna manera, digamos, formada con la valencia 3, ¿sí? Entonces, cuando se combina, por ejemplo, con el cloro, ¿sí? Que es una sal bastante, digamos, común, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de sales, ¿sí? Que sería el cloruro, digamos, de hierro con valencia 2 y el cloruro de hierro con valencia 3, ¿sí? Entonces, fíjense que utilizando la nomenclatura moderna, ¿sí? Los nombres de estas sales me quedarían de esa forma: cloruro de hierro y entre paréntesis el número 2 con números romanos, ¿sí? Y el cloruro de hierro 3, ¿sí? Entre paréntesis y números romanos, ¿sí? Acuérdense que es un poco lo que les decía recién. Como la nomenclatura de stock, ¿sí? La sal de hierro es cloruro de hierro, para diferenciar, para saber de cuál de los dos cloruros de hierro estamos hablando, necesitamos diferenciarlos, ¿sí? Y eso lo hacemos a través del número de oxidación, colocándolo entre paréntesis y en números romanos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos las sales binarias y nos lo piden, digamos, nombrarlas a través de lo que es la nomenclatura tradicional, ¿sí? Bueno, los principios son los mismos que vimos para los otros compuestos que estuvimos haciendo, ¿sí? Para los óxidos, para los oxácidos, para los hidróxidos, para los hidruros, ¿sí? Acuérdense que la nomenclatura tradicional se caracteriza por utilizar una serie de prefijos y sufijos que nos permiten a nosotros poder diferenciar un compuesto del otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de el cloruro, digamos, de hierro 1 y 2, que nosotros lo mencionaríamos así utilizando la nomenclatura de Stock, si nosotros tuviéramos que mencionar ese mismo compuesto a través de lo que sería la nomenclatura tradicional, ¿sí? En el caso de el estado de oxidación, ¿sí? Menor del hierro, que es 2, ¿sí? Me quedaría cloruro ferroso, ¿sí? Con la terminación oso, ¿sí? Acuérdense que en la nomenclatura tradicional, la terminación oso correspondería al estado de oxidación menor, mientras que la terminación ico me daba una idea de que ese compuesto estaba formado por una valencia mayor, ¿sí? De un determinado elemento. Entonces, en este caso, yo tendría cloruro ferroso por un lado y cloruro férrico por el otro. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ver un poquito lo que son las sales ternarias y cuáles son las características de las sales ternarias, ¿sí? Las sales ternarias tienen un nivel de complejidad un poquito mayor a las sales binarias y acá es en donde nosotros vamos a hacer como
el cierre, ¿sí? De todo lo que vimos, ¿sí? O sea, vieron que nosotros arrancábamos y decíamos, bueno, a ver, tenemos un metal. El metal, ¿qué compuesto forma? Bueno, el metal se va a unir con un oxígeno, ¿sí? Formando un óxido básico. El óxido básico se combina con agua y me da un hidróxido. Después del lado digamos, de los elementos no metálicos también se une a un oxígeno y me da un óxido ácido, y ese óxido ácido se combina con agua y me da un oxácido, ¿sí? Bueno, justamente todo eso que nosotros de alguna manera y fuimos ese caminito que fuimos construyendo, ¿sí? Cobra sentido acá, ¿sí? Fíjense que tanto los hidróxidos que nosotros aprendimos antes como los oxoácidos que aprendimos van a combinarse, nosotros los podemos combinar, ¿sí? Si nosotros estuviéramos en el laboratorio, podríamos hacer este experimento de decir, bueno, agarro un hidróxido, ¿sí? Lo combino con un oxoácido. ¿Qué producto me da? Una oxosal, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se forma esta oxosal, ¿sí? Y la característica de esto es que justamente, ¿sí? Se produce la formación de una sal, ¿sí? Acompañado siempre de agua, ¿sí? Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener la formación a partir de dos reactivos, como son el hidróxido y el oxácido, vamos a tener la formación de dos productos. El producto principal va a ser la sal, que se llama oxosal porque justamente contiene oxígeno en su estructura química, ¿sí? Y el agua, ¿sí? Que es como una consecuencia, ¿sí? De la formación de sal. Y esto tiene una explicación química, ¿sí? Bueno, ejemplos de oxosales vamos a tener, por ejemplo, esta que tenemos acá, que es el nitrato de potasio, ¿sí? Este es el anión nitrato, la parte, digamos, aniónica de la sal, y esta es la parte catiónica, el potasio. Este ejemplo, que es el sulfato de calcio, el anión sulfato es este, SO4, ¿sí? Y el calcio vendría a ser el catión, la parte positiva de la sal, ¿sí? Otro ejemplo, el bromato de sodio, el anión bromato es este, el que tenemos acá, y la parte catiónica de mi sal vendría a ser el sodio, ¿sí? Y por eso también son sales ternarias, porque fíjense que son sales que están formadas por tres elementos, ¿sí? El anión, de alguna manera, está formado por dos elementos, que generalmente siempre va a ser oxígeno, después va a ser un no metal y después un elemento metálico, ¿sí? Que va a ser, como les decía recién, va a constituir la parte catiónica de mi sal. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos formadas las sales, vamos a proceder a la nomenclatura, ¿sí? Lo mismo que pasa con las sales binarias, ¿sí? Las sales ternarias también van a ser mencionadas solamente por nomenclatura de stock y por nomenclatura tradicional, ¿sí? En el caso de la nomenclatura tradicional, ¿sí? Siempre vamos a mencionar primero el anión, es decir, la parte, digamos, con carga negativa de la sal, que era esta que yo les mostraba recién. En el caso del nitrato de potasio, este es el anión nitrato, ¿sí? Y después vamos a nombrar el catión, ¿sí? Entonces, fíjense que acá estos tres ejemplos de sales que yo tengo están mencionadas a través de la nomenclatura tradicional, ¿sí? En donde yo estoy nombrando primero el anión, ¿sí? Nitrato, sulfato, bromato, ¿sí? Y después lo que estoy haciendo es mencionar posteriormente la parte catiónica de mi sal, que en este caso es el potasio, el calcio y el sodio, ¿sí? Entonces, podemos tener dos casos, como pasa con todos los compuestos que venimos estudiando. Caso uno, cuando el elemento central presenta dos números de oxidación, ¿sí? O caso 2, cuando el elemento central presenta cuatro números de oxidación, ¿sí? Que son los casos más comunes que vamos a encontrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el elemento central, si ustedes se fijan, ¿sí? Son generalmente los no metales, ¿sí? Volvamos un poquito a la fórmula, ¿sí? Fíjense que de estos tres elementos que tenemos acá, que componen el nitrato de potasio,
¿Cuál sería el elemento central? Bueno, el nitrógeno, ¿sí? Del sulfato de calcio, mi elemento central sería el azufre y el del bromato de sodio, mi elemento central sería el bromo, ¿sí? Entonces, es muy común encontrar que los no metales, que son los elementos centrales de las oxosales, puedan tener o dos estados de oxidación o muchas veces pueden tener cuatro estados de oxidación. Hay algunos que pueden tener tres, sí, pero lo más común es encontrar o que haya dos o que haya cuatro, ¿sí? Entonces, caso uno, como hablábamos recién, cuando el elemento central presenta dos números de oxidación, ¿sí? Ejemplos de elementos con dos números de oxidación, el nitrógeno, el azufre y el selenio, ¿sí? Entre otros. Estos son como los más importantes. ¿Qué vamos a hacer acá cuando estamos tratando de nombrar una sal mediante la nomenclatura tradicional? ¿Sí? Bueno, mencionamos la raíz del elemento, de este elemento central del no metal, con la terminación ato cuando actúa con el número de oxidación más grande, ¿sí? O la terminación ito cuando actúa con el número más chico. Y luego se menciona el catión. Entonces, esto es un dato importante porque si a nosotros nos dan, por ejemplo, una sal, ¿sí? Y nos preguntan, bueno, ¿con qué número de oxidación está actuando, no sé, en el caso del nitrato de potasio, ¿no? Eh, ¿Con qué número de oxidación está actuando el nitrógeno acá? ¿Sí? Imagínense que no nos preguntan el número, pero bueno, nosotros por tabla periódica sabemos que el nitrógeno tiene dos estados de oxidación, 3 y 5, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Como la terminación es nitrato, yo ya sé que el nitrógeno está actuando con valencia más 5, ¿sí? Porque ato corresponde, ¿sí? Al número de oxidación más grande del nitrógeno. Si el nitrógeno, por ejemplo, estuviera actuando con la valencia más chiquitita, que sería 3, me quedaría, por ejemplo, nitrito de potasio, ¿sí? Lo mismo pasaría con el azufre, ¿sí? En este caso, el azufre tiene tres valencias. Tiene valencia 2, valencia 4 y valencia 6. La diferencia con el azufre es que la valencia 2, ¿sí? Él forma, por ejemplo, sales binarias, ¿sí? Que era el ejemplo que yo les había dado antes. Entonces, las otras dos valencias que me quedan, la valencia 4 y la valencia 6, él va a tener la capacidad de poder formar sales ternarias, ¿sí? Como pasa acá. Entonces, yo ya sé que el azufre tiene la capacidad de formar sales ternarias con dos estados de oxidación. Uno va a ser el 4 y otro va a ser el 6. Entonces, si a mí me están diciendo que se trata de una sal que se llama sulfato de calcio, a mí la terminación ato me está dando una idea, ¿sí? De que el azufre está actuando con el estado de oxidación mayor, en este caso sería 6. Si fuera, por ejemplo, que el azufre estaría actuando con valencia 4, el nombre sería sulfito, ¿sí? Sulfito de calcio, por ejemplo, por decirles algo. Y esa es la forma que yo tengo a partir del nombre de la sal y teniendo más o menos una idea de cuáles son los estados de oxidación de cada elemento. Esto es la forma que yo tengo de poder, de alguna manera, em, bueno, poder saber si con qué estado de oxidación está actuando el elemento central o elemento no metálico de mi sal, ¿sí? Muy bien. Bueno, entonces, acá, bueno, les doy el mismo ejemplo que les di arriba, el nitrato de sodio, ¿sí? Que es lo que les expliqué recién, después léanlo tranquilos. Bueno, acá les doy el nitrito de sodio, que es lo que recién les contaba. Acá les doy otra sal, sulfato de potasio, ¿sí? Bueno, ahora, podemos tener después otro caso, dentro de lo que es el caso uno, ¿sí? Que el metal que acompaña al no metal, ¿sí? Tenga dos estados de oxidación, ¿sí? Entonces, en el caso de que nosotros tengamos que mencionar, ¿sí? Una sal, ¿sí? En donde nosotros, además del elemento central que puede tener dos estados de oxidación, además el metal también tenga, ¿sí? Vamos a agregar, vamos a utilizar
¿sí? Los sufijos oso e ico en la terminación del nombre del elemento metálico que participa en la formación del compuesto, ¿sí? Por ejemplo, fíjense acá, ¿sí? Tenemos esta sal, ¿sí? En donde tenemos un anión, ¿sí? Cuyo elemento central, o sea, en este caso tenemos tres tipos de elementos. Tenemos el hierro, que sería el catión metálico, ¿sí? El azufre, que sería mi elemento central de la sal, ¿sí? Y después tenemos el oxígeno, ¿sí? Que le da a mi sal esta connotación de oxosal, ¿sí? Fíjense cómo todo se puede, digamos, deducir, ¿sí? Se puede estudiar desde la lógica, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso tenemos un caso particular porque el azufre tiene dos estados de oxidación, como hablábamos recién, que puede ser 4 o puede ser 6, ¿sí? Pero el hierro es un metal que también tiene dos estados de oxidación, 2 y 4, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos que formular esta sal mediante, o nombrar esta sal mediante la nomenclatura tradicional, vamos a tener que tener en cuenta estos dos detalles, ¿sí? Entonces, en el caso de el hierro, ¿sí? Yo voy a tener un catión ferroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el número de oxidación o el estado de oxidación menor del hierro, ¿sí? Por eso la terminación de mi sal es ferroso, ¿sí? Porque yo sé que el hierro está participando con el estado de oxidación menor, que en este caso es +2, ¿sí? Y en el caso del anión sulfato, bueno, aplica lo que veíamos recién, ¿sí? Si el sulfato, es decir, la sal termina en ato, eso es una pista para saber con qué estado de oxidación está actuando el azufre. En este caso, yo sé que ato, ¿sí? Se aplica al estado de oxidación mayor de un elemento no metálico, ¿sí? Entonces yo ya sé que el azufre, ¿sí? Está actuando con su estado de oxidación mayor, ¿sí? Anión sulfato. Entonces acá me queda sulfato ferroso, ¿sí? El azufre actúa con valencia mayor, el hierro actúa con valencia menor. ¿Sí? Bueno, acá les doy el mismo ejemplo, pero por ejemplo en el caso de otra sal, ¿sí? Que se da con el catión férrico, ¿sí? Acá teníamos el catión ferroso, el más chiquitito, ¿sí? Acá tenemos el catión férrico, ¿sí? Y el anión sulfato sigue siendo lo mismo, ¿sí? Entonces yo acá, si a mí me dan solamente el nombre de la sal, ¿sí? Yo de acá puedo sacar mucha información, ¿sí? Es decir, del sulfato y de lo que es el férrico, ¿sí? O sea, si a mí me dan solamente el nombre de la sal y me empiezan a preguntar, bueno, ¿cuál es el estado de oxidación con el cual está actuando el hierro? ¿Y cuál es el estado de oxidación con el cual está actuando el sulfato? Bueno, me tengo que fijar en la nomenclatura que yo tengo, ¿sí? Entonces, acuérdense, terminación ato de la sal me está indicando que el no metal está actuando con valencia más grande, ¿sí? Terminación ico de la sal, en ese caso férrico, me está indicando que el metal está actuando con valencia más grande, como pasa acá, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a pasar al caso número 2, ¿sí? Que es cuando el elemento central presenta cuatro números de oxidación, ¿sí? Bueno, este caso en particular, ¿sí? Se da con elementos tales como el bromo, el yodo y el cloro, ¿sí? Que son elementos que presentan cuatro estados de oxidación, uno, 3, 5 y 7, ¿sí? Entonces, son tantos los números de oxidación, ¿sí? Que presentan estos elementos que se hace necesario justamente utilizar prefijos y sufijos para poder organizar de una mejor manera, ¿sí? La sal. Entonces, fíjense lo que tenemos acá, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el número de oxidación +1, ¿sí? Que es como el número de oxidación más chiquitito que puede tener un no metal, ¿sí? La forma de nombrarlo mediante lo que es la nomenclatura tradicional es poniendo el prefijo hipo más la raíz del no metal más la terminación ito. Por ejemplo, el cloro podría ser tranquilamente hipoclorito, ¿sí? Con el número de oxidación +3, que es como la valencia intermedia menor, ¿sí?
vamos a tener vamos a poner la raíz del no metal más la terminación ito. Por ejemplo, siguiendo con la línea del cloro, clorito. Con número de oxidación más 5, que es la valencia intermedia mayor, ¿sí? Vamos a seguir la línea de la raíz del no metal más terminación ato. Por ejemplo, siguiendo con la línea del cloro, clorato, ¿sí? Y con el número de oxidación más 7, que es la mayor, ¿sí? Vamos a tener el prefijo per, la raíz del no metal, más la terminación ato. Si lo aplicamos a lo que tiene que ver con el cloro, podría ser perclorato, ¿sí? Esto sería para el inicio, ¿sí? De lo que sería la sal, ¿sí? Para nombrar, ¿sí? Lo que sería el no metal según su estado de oxidación, ya sea 1, 3, 5 y 7, ¿sí? Y se aplica fundamentalmente a estos elementos que yo les pongo acá, cloro, bromo y yodo, ¿sí? Y después se menciona el catión correspondiente, ¿sí? Entonces vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, ¿sí? Esta sal, que es el hipoclorito de sodio. Es decir, vamos a ver del cloro, ¿sí? Todas las sales que el cloro puede, digamos, desarrollar cuando se vincula con el catión o con el elemento sodio utilizando sus cuatro estados de oxidación. Es decir, ¿qué pasa cuando el cloro, ¿sí? Presenta estado de oxidación más uno, o perdón, menos uno, menos 3, menos 5 y menos 7, ¿sí? Sabemos que el sodio siempre va a tener número de oxidación más uno, así que por el sodio no nos preocupamos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va quedando esta sal, ¿sí? Hipoclorito de sodio, que es lo que yo les decía recién, ¿sí? Hipo porque es la valencia más chiquitita, el uno, ¿sí? Y la terminación ito, porque justamente corresponde a las sales, a la nomenclatura tradicional de las sales, ¿sí? Se reconoce el catión sodio y el anión hipoclorito, ¿sí? El anión hipoclorito es esto que está acá, ¿sí? Y el catión sodio es este. Segunda sal que el cloro puede formar, clorito de sodio, ¿sí? Otra vez volvemos, se va a reconocer el catión sodio y el anión clorito, que es este que está acá con carga negativa. Vamos ahora con la sal que el cloro forma con su tercer estado con su tercer estado de oxidación, ¿sí? El que sería el estado de oxidación intermedio mayor, que es el clorato de sodio, ¿sí? Volvemos otra vez. Este es el anión clorato, ¿sí? Y acá tenemos el sodio. Y finalmente, con la valencia 7, ¿sí? La denominación correcta sería perclorato de sodio, ¿sí? Fíjense, el anión perclorato es este, ¿sí? Mientras que el sodio es este, el que está acá, ¿sí? El catión sodio. Bueno, entonces, fíjense que en el caso de que nosotros, por ejemplo, tengamos ahora que las sales ternarias quisiéramos nombrarlas por nomenclatura de stock, ¿sí? El mecanismo que se va a seguir es el mismo que el anterior, pero solo se modifica la forma de mencionar el catión, ¿sí? Cambiando las terminaciones oso e ico, ¿sí? Por números romanos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos, ¿sí? eh, una sal, ¿sí? Como la que teníamos de hierro, ¿sí? En lugar de ferroso, ¿sí? Vamos a tener hierro 3, ¿sí? Por ejemplo, no sé, sulfato ferroso, por decirles algo, ¿sí? En este caso sería sulfato de hierro 3, que acá se los puse, ¿sí? O sulfito de hierro 2, ¿sí? Entonces, en lugar de sulfato por ejemplo, de sulfato ferroso, ¿sí? La forma de escribir una sal ternaria, ¿sí? Con la nomenclatura de Stock sería sulfato de hierro 2, ¿sí? Y en el caso 3 sería el sulfito de hierro 2 también, ¿sí? Fíjense que varía en el anión, sulfato y sulfito, ¿sí? Eso no cambia, sigue siendo igual, ¿sí? Lo que cambia es justamente la forma que tenemos nosotros de mencionar eh, el catión, que en este caso, bueno, es hierro, ¿sí? Bueno, entonces, para terminar, ¿sí?
Resumiendo, ¿cómo vamos a determinar la nomenclatura de las sales? ¿Sí? Primero y principal, identificar siempre el catión y el anión, ¿sí? Sobre todo en el caso de las sales binarias, ¿sí? Ahora cuando estamos hablando de sales ternarias, en donde ya sabemos que son sales que se caracterizan por tener tres estados, tres elementos, ¿sí? Vamos a tener que reconocer el número de oxidación del elemento central del anión, ¿sí? Si el número de oxidación del elemento central es impar, entonces el anión podemos decir que va a ser mononegativo, ¿sí? A excepción de el fósforo, que siempre gana tres electrones para convertirse en el anión fosfato, ¿sí? Si el número de oxidación del elemento central es par, el anión es dinegativo, ¿sí? O sea, fíjense que tiene sentido, ¿sí? Si el número de oxidación del elemento central es impar, es decir, es -1, ¿sí? Entonces el anión va a ser mononegativo, ¿sí? Todo el anión va a tener carga negativa -1, ¿sí? Pero si el número de oxidación del elemento central es par, ¿sí? El anión es dinegativo, -2, ¿sí? Algo importante también que hay que tener en cuenta a la hora de identificar cuáles son las cargas o los estados de oxidación con los cuales están actuando los elementos, ¿sí? Es que las cargas positivas que resultan de la suma de los cationes, ¿sí? Deben ser iguales en valor, pero de signo contrario, ¿sí? Que la que resulta de la suma de los aniones. Es decir, que básicamente, si yo tengo, por ejemplo, un catión que tiene carga +1, bueno, la carga de mi anión tiene que ser igualita, pero de signo contrario, es decir, -1 también, ¿sí? Eso es lo que está queriendo decir el punto 4. Bueno, acá les puse este ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que nombrar este compuesto, ¿sí? Y no tengo ni la menor idea por dónde empezar, bueno, primero seguimos estos pasos, ¿sí? Reconocemos el elemento que forma el catión y los que forman el anión, ¿sí? Entonces, en este caso sabemos que el catión va a ser siempre el elemento metálico, ¿sí? Sodio, potasio, aluminio, calcio, ¿sí? Y el resto de la sal, es decir, los otros dos elementos, el no metal central más el oxígeno, ¿sí? Va a formar mi anión, la parte, digamos, con carga negativa de la sal, ¿sí? Entonces, si la carga del catión es +1, porque puede tratarse de un metal alcalino, por ejemplo, quedando, por ejemplo, con la carga del potasio que va a ser +1, ¿sí? Se espera entonces que la carga del anión sea -1, ¿sí? Entonces, eso recuerda la regla 4 del mecanismo que vimos recién, ¿sí? O sea que este anión me quedaría con esta carga, con carga -1. Eso es una ayuda para que ustedes puedan de alguna manera establecer las cargas cuando de alguna manera tienen un elemento que está en la sal y ustedes desconocen esa carga y la tienen que calcular, ¿sí? Entonces, acuérdense de esto, que como se mencionó anteriormente, cuando el número de oxidación del elemento central es impar, el anión suele ser mononegativo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a tener, ¿sí? ¿Qué pasa si cuando tenemos que reconocer los números de oxidación de los elementos que forman el anión? ¿Sí? Recordemos que el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser -2 y en el caso, por ejemplo, del nitrógeno, ¿sí? Va a ser +3 o +5, ¿sí? Pero lo que tenemos, digamos, de beneficio es que si nosotros ya sabemos por regla general que el oxígeno, ¿sí? Tiene valencia o estado de oxidación -2 y también conocemos, ¿sí? El estado de oxidación del metal, bueno, es mucho más fácil poder calcular la del elemento central, ¿sí? Porque sería establecer como una ecuación con X y despejar esa incógnita, ¿sí? Como se los pongo acá, ¿sí? Fíjense, el potasio o cualquier elemento metálico que tengamos acá, ¿sí? Lo vamos a conocer, ¿sí? Porque eso lo podemos, lo podemos deducir de la tabla periódica, ¿sí? Y como los metales generalmente tienen un solo estado de oxidación, no hay mucho por investigar. Es fácil eso, ¿sí? En el caso del oxígeno, sabemos que siempre va a actuar con valencia -2, ¿sí? Así que ya sabemos la carga del oxígeno. Bueno, sabiendo esas dos cosas, podemos, ¿sí?
establecer cuál va a ser la carga del, en este caso, del nitrógeno, pero de cualquier no metal que tengamos en el medio, digamos, ¿no? De esta sal. Bueno, y acá les dejo la bibliografía utilizada, ¿sí? Con el link, ¿sí? Como para que ustedes puedan consultar, ¿sí? En el caso de que lo deseen, ¿sí? Pero bueno, con lo que tienen acá, ¿sí? Con lo que yo les puse, creo que van a estar bien. Si no, obviamente que cualquier cosa, como siempre, me mandan un mail, y yo les voy respondiendo, ¿sí? Bueno, chicos, espero que hayan podido comprender esto, ¿sí? Porque es un tema que es bastante importante, ¿sí? Porque lo vamos de vuelta, digamos, a traer en reacciones redox y en estado ácido-base, ¿sí? Así que la idea es que esta clase les quede grabada para que ustedes lo puedan, de alguna manera, ver las veces que sea necesaria para poder comprender el tema, ¿sí? Bueno, chicos, les mando un saludo grande y bueno, nada, vean la clase y cualquier cosa me consultan.